Regresaba del despacho del abogado con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentir cada pulsación en las sienes. Tenía 71 años, pero en ese momento me sentía más viva de lo que había estado en mucho, mucho tiempo. Llevaba en el bolso los documentos más importantes de mi vida. 3 pisos en el centro de Valencia y una casa frente al mar en Denia. Todo mío, todo heredado de mi hermano Tomás, el único que siempre había creído en mí, el único que me veía como algo más que una madre cansada o una viuda olvidada. Caminaba despacio por la acera del barrio de Ruzafa, sintiendo el peso del sobre Manila contra mi costado. No podía dejar de sonreír. Pensaba en cómo se lo contaría a mi hijo Javier. Pensaba en la expresión del rostro de mi nuera Nuria. Imaginaba sus abrazos, su sorpresa, quizás hasta lágrimas de alegría. Después de tantos años viviendo ajustada, contando cada euro, negándome pequeños lujos solo para no ser una carga, finalmente tenía algo que ofrecerles, algo grande, algo que cambiaría nuestras vidas. El sol de la tarde me calentaba la espalda mientras subía los escalones del portal. La casa olía a café recién hecho. Escuché voces en el salón. Javier y Nuria estaban allí. Perfecto. No tendría que esperar para contárselo. Podría soltar la noticia ahí mismo, ver sus caras iluminarse, sentir que todo el sacrificio de estos años había valido la pena. Pero entonces, justo cuando iba a girar el pomo de la puerta del salón, escuché mi nombre. Era la voz de Nuria. Firme, clara, sin ese tono dulce que siempre usaba conmigo. Me quedé paralizada. No sé por qué lo hice. Quizás fue instinto. Quizás fue ese sexto sentido que las mujeres desarrollamos después de décadas de leer entre líneas, de entender lo que no se dice. Me quedé allí, al otro lado de la puerta entreabierta, conteniendo la respiración. Lo que escuché a continuación me atravesó como un cuchillo. Nuria hablaba con esa voz de negocio suya, la que solo le había oído cuando hablaba por teléfono con sus amigas o con su madre. Nunca conmigo. Conmigo siempre era miel y paciencia fingida. Ya hablé con el doctor Mendoza. Me confirmó que con 2 evaluaciones más podemos conseguir el certificado. Dice que es fácil. A su edad, cualquier despiste se puede documentar como deterioro cognitivo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Javier respondió: mi hijo, mi único hijo, el niño que llevé en mi vientre, que crié, que defendí contra todo y contra todos. ¿Y estás segura de que no habrá problemas legales? Ninguno, contestó ella con una certeza escalofriante. Una vez tengamos la tutela, podemos vender esta casa, liquidar sus cuentas, y nadie podrá decir nada. Ella estará bien atendida en la residencia. Visitas los fines de semana si quieres. Pero la realidad es que no podemos seguir así, Javier. Llevamos años cargando con ella, cargando conmigo. Me apoyé contra la pared porque las piernas no me sostenían. 3 pisos, una casa frente al mar, y ellos planeaban en... No sé, Nuria, dijo Javier, y por un segundo miserable y patético, sentí esperanza. Es mi madre. Exactamente. Es tu madre y nos está consumiendo todo lo que tenemos. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Tus deudas no se van a pagar solas. El negocio está en quiebra. Necesitamos liquidez ahora, no dentro de 5 años cuando ella finalmente... No terminó la frase. No era necesario. El doctor Mendoza dijo que podemos empezar el proceso la semana que viene, continuó Nuria. Ya tengo los formularios, solo necesitamos tu firma y la de ella, pero eso es fácil. Le diremos que es para actualizar el seguro médico o algo así. Ella firma todo lo que le pongas delante.
Tenía razón. Había firmado todo lo que me habían pedido durante los últimos años. Confiaba en ellos. Confiaba ciegamente. ¿Y cuánto crees que podemos sacar por la casa?, preguntó Javier. Nuria suspiró como si por fin llegaran a lo importante. El tasador dijo que entre 250.000 y 300.000 euros, dependiendo de lo rápido que queramos vender. Si esperamos un poco, quizás más. Pero yo digo que vendamos rápido. Entre eso y lo que tiene ahorrado, podemos liquidar todas las deudas y aún nos quedará suficiente para invertir en el nuevo proyecto. ¿Y Ella? Ya te lo dije. La residencia cuesta 1.800 euros al mes. Podemos pagarle años con lo que saquemos. Estará bien. Mejor que aquí. De hecho, tendrá gente alrededor todo el día. Actividades. Atención profesional. 1.800 euros al mes. Me estaban tasando, calculando cuánto tiempo podrían tenerme encerrada antes de que mi propio dinero se acabara. No sé si puedo hacerle eso, murmuró Javier. Pero su voz ya no tenía convicción. Era solo un chequeo de conciencia, una resistencia final antes de ceder completamente. Javier, cariño, escúchame, dijo Nuria. Y ahora su voz era suave, envolvente, la voz que usaba para manipularlo. Tu madre ya vivió su vida, tuvo su matrimonio, tuvo a su hijo, tuvo sus buenos años. Ahora nos toca a nosotros. Tenemos derecho a vivir sin esta carga, y ella estará bien. Te lo prometo. Silencio. Un silencio largo, espeso, insoportable. Y entonces la voz de mi hijo. De acuerdo. Hazlo. Pero rápido. No quiero que esto se alargue. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue dramático. No hubo lágrimas inmediatas ni gritos internos. Fue algo más profundo, más definitivo. Era como ver caer la última pieza de un edificio que llevaba mucho tiempo derrumbándose. Solo que yo me había negado a verlo. Me quedé allí, al otro lado de la puerta, apretando el sobre contra mi pecho. Dentro estaban los documentos de 3 pisos y una casa frente al mar. Una fortuna que no sabían que existía. Una fortuna que mi hermano Tomás, en su infinita sabiduría, me había dejado con una sola condición escrita en su carta. Ofelia, no le digas a nadie hasta que estés segura de quién merece saberlo. Ahora entendía por qué. Respiré hondo, obligué a mis manos a dejar de temblar y retrocedí en silencio hacia la entrada. Abrí y cerré la puerta principal con fuerza, haciendo ruido esta vez. Ya llegué. Llamé con voz alegre, casi cantarina. Escuché movimiento rápido en el salón. Cuando entré, Javier y Nuria estaban sentados en el sofá sonriendo. Él tenía el móvil en la mano. Ella sostenía una taza de café, la imagen perfecta de una tarde familiar tranquila. Hola, mamá, dijo Javier, levantándose para besarme la frente. ¿Cómo te fue? Bien, hijo, respondí, metiendo el sobre en mi bolso antes de que pudieran verlo. Solo unos papeles del seguro. Nada importante. Nuria sonrió, esa sonrisa que ahora podía ver exactamente por lo que era. ¿Quieres café, Feli? Acabo de hacer. Sí, cariño. Gracias. Me senté en mi sillón de siempre y los observé moverse por la cocina. Observé cada gesto, cada mirada que intercambiaban. Todo tenía sentido ahora. Cada comentario sobre mi memoria. Cada sugerencia de que descansara más. Cada papel que me habían puesto delante para firmar. Tomé el café que Nuria me ofrecía y sonreí. Ellos no sabían que todo había cambiado. No sabían que la mujer a la que acababan de planear encerrar y despojar de sus bienes ahora tenía más poder del que jamás podrían imaginar. No sabían que había escuchado, y definitivamente no sabían que Ofelia Martínez, la viuda tranquila y conveniente, acababa de despertar. Mi vida había sido simple, demasiado simple, quizás. Nací en un pueblo pequeño de Castilla,
donde las mujeres aprendíamos desde niñas que nuestro destino era cuidar, servir y desaparecer un poco más cada día para que otros pudieran brillar. Me casé con Antonio Martínez cuando tenía 23 años. Era un buen hombre, trabajador, de esos que llegan a casa cansados, pero siempre tienen una sonrisa para su mujer. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó nada esencial. Javier nació 2 años después de la boda. Fue mi único hijo. Tuve 2 abortos antes de él y uno después. Así que cuando finalmente se quedó, lo protegí como si estuviera hecho de cristal. Quizás ahí empezó todo. Quizás lo quise demasiado, lo protegí demasiado, le di todo lo que yo no tuve, y en el proceso olvidé enseñarle lo más importante, que las cosas se ganan, no se heredan por derecho divino. Antonio falleció hace 12 años. Un infarto masivo mientras conducía de vuelta del trabajo en el puerto de Valencia. Ni siquiera llegó al hospital. Me dejó la casa, unos ahorros modestos y una pequeña pensión que apenas cubría los gastos básicos. Javier ya estaba casado con Nuria por entonces. Llevaban 3 años juntos. Al principio, después del funeral, hablaron de que me fuera a vivir con ellos. No puedes quedarte sola, mamá decía a Javier. Pero yo me resistí. Todavía tenía fuerzas. Todavía podía cuidar de mí misma. Todavía tenía mi casa, mi espacio, mis rutinas. Durante 5 años viví así. Los visitaba los domingos, recibía sus llamadas corteses entre semana. Pero las cosas cambiaron cuando Javier perdió su trabajo. Nunca me contaron exactamente qué pasó. Algo sobre recortes en la empresa de construcción, reestructuración después de la crisis del 2008. Las mentiras amables que la gente dice cuando alguien es despedido. Nuria trabajaba en una inmobiliaria, pero su sueldo no bastaba para mantener el estilo de vida al que se habían acostumbrado. El piso caro en la zona nueva de Valencia, el coche último modelo, las escapadas de fin de semana a restaurantes. Fue entonces cuando las visitas se volvieron más frecuentes y las conversaciones más específicas. Mamá, esta casa es demasiado grande para ti, sola decía Nuria, mirando alrededor con esos ojos calculadores que yo todavía no sabía leer. No me siento sola aquí. Estoy bien, respondía yo, y era verdad. Me gustaba mi soledad, me gustaban mis plantas en el patio, mis programas de televisión por la noche, mi café de la mañana en el balcón. Pero piensa en lo práctico, insistía Javier. Si te pasara algo, si te cayeras, si te sintieras mal en medio de la noche, nadie se daría cuenta hasta horas después. Tenían razón en eso. Supongo que la vejez trae esos miedos, esa sensación de fragilidad que antes no estaba, ese miedo a morir sola y ser encontrada días después por un vecino que nota el olor. Así que cuando propusieron que nos mudáramos todos juntos a mi casa, acepté. Ellos venderían su piso, pagarían sus deudas y viviríamos como una familia. Será como antes, mamá, dijo Javier, como cuando yo era niño. Pero no fue como antes. Desde el primer día, las cosas fueron diferentes. Nuria reorganizó toda la casa para hacerla más funcional. Decía, mis muebles acabaron en el trastero, mis cuadros reemplazados por los suyos, mi cocina rediseñada a su gusto. Poco a poco mi casa dejó de ser mía. Las comidas ya no eran momentos familiares, sino transacciones rápidas. Javier comía mirando el móvil. Nuria hablaba por teléfono con sus amigas. Yo me sentaba en silencio, sintiéndome cada día más invisible en mi propia mesa. Los comentarios empezaron pequeños al principio, casi imperceptibles. Feli, ya le pusiste sal a esto, porque sabe como si lo hubieras hecho 2 veces. Mamá, ¿te acuerdas de que me pediste que comprara leche? Llevamos 3 cartones esta semana porque sigues pidiendo. Ofelia, dejaste el agua corriendo otra vez. Tienes que tener más cuidado. Cada comentario era una semilla de duda plantada en mi cabeza. ¿Estaba olvidando cosas? ¿Estaba perdiendo la memoria?
Empecé a cuestionarme, a anotarlo todo, a verificar 2 veces todo lo que hacía. Y mientras yo me encogía, ellos crecían. Javier pasaba horas encerrado en lo que había sido el cuarto de costura de Antonio, ahora convertido en su despacho. Hablaba de nuevos negocios, inversiones, oportunidades, pero yo nunca vi que entrara dinero. Solo vi cómo mis ahorros empezaban a desaparecer. Mamá, necesito que me prestes 2.000 euros. Es para el negocio. Te los devuelvo el mes que viene. Nunca me los devolvió. Feli, ¿puedes ayudarnos con la luz este mes? Andamos un poco justos, pedía Nuria, con esa voz suave que ahora sé que era pura manipulación. Siempre ayudaba, siempre decía que sí, porque era mi hijo, porque eran mi familia, porque las madres se sacrifican. ¿Verdad? Eso es lo que nos enseñaron. Mi pensión de 1.100 euros al mes desaparecía en 3 semanas. Los 30.000 euros que Antonio me había dejado se convirtieron en 20.000, luego 15.000, luego 8.000. Llevaba la cuenta en un cuaderno escondido en mi habitación. Sumaba cada préstamo que nunca se devolvió, cada favor que se convirtió en obligación, pero me decía que estaba bien, que para eso era la familia, que Javier estaba pasando por un momento difícil y yo tenía que apoyarlo como siempre lo había hecho. Nuria era más sutil, pero más constante. Siempre tenía una sugerencia, siempre tenía un comentario envuelto en preocupación. Feli, ¿no crees que deberías ver a un médico? He notado que estás más olvidadiza. Quizás deberíamos poner las cuentas a nombre de Javier, por si te pasa algo. Es más seguro. ¿Por qué no me das tu tarjeta? Yo puedo hacer la compra. Así no tienes que salir con este frío. Cada sugerencia era una pequeña rendición. Y yo aceptaba todo porque pensaba que era amor. Pensaba que me estaban cuidando. Qué tonta fui. Mis amigas empezaron a desaparecer de mi vida, no porque yo quisiera, sino porque cada vez que planeaba verlas, surgía algo más importante. Mamá, necesito que te quedes hoy en casa porque viene el técnico de internet. Feli, mejor no salgas hoy. Está lloviendo y puedes resfriarte. Hasta que dejaron de llamar, hasta que yo misma dejé de intentarlo, me convencí de que a mi edad ya no necesitaba amigas, que mi familia era suficiente. Mi hermano Tomás venía a visitarme cada 2 meses. Vivía en Madrid, a 3 horas en coche. Era un hombre exitoso, dueño de varios negocios de importación, pero nunca se casó ni tuvo hijos. Yo era su única familia cercana, y él era la única persona que veía lo que yo me negaba a ver. Ofelia, ese chico te está usando, me decía, mirándome fijamente con esos ojos grises que heredamos de nuestra madre, y esa mujer es peor. Te están desangrando, hermana. No digas eso, Tomás. Javier es mi hijo. Por eso mismo te lo digo, porque te conozco, porque sé que eres capaz de desaparecer completamente con tal de que él esté bien. Pero yo no le escuchaba, no quería escucharlo, porque escuchar significaba aceptar que había fallado como madre, que había criado a un hombre capaz de explotar a su propia madre. La última vez que Tomás vino hace 4 meses tuvo una discusión feroz con Javier. Yo estaba en la cocina, pero lo oí todo. Le estás robando a tu madre, dijo Tomás sin rodeos. Ella me da el dinero porque quiere, respondió Javier. Te lo da porque la manipulas, porque la haces sentir que si no te ayuda, es una mala madre. No tienes derecho a venir a mi casa a insultarme. Esta no es tu casa, es la casa de tu madre. Javier lo echó, y yo, cobarde como siempre, no dije nada. Dejé que mi hijo echara a mi hermano. Dejé que se fuera enfadado.
No sabía que sería la última vez que lo vería con vida. Tomás murió hace 2 meses. Un aneurisma cerebral. Rápido, sin dolor. Me dijeron. Fui al funeral sola. Javier dijo que tenía una reunión importante. Nuria dijo que alguien tenía que quedarse a vigilar la casa. En el funeral, el abogado de Tomás me entregó una carta. El señor Tomás dejó instrucciones de que recibiera esto en persona, me dijo. La carta de Tomás me quemaba en las manos mientras regresaba del funeral. Era un sobre blanco grueso, sellado con lacre rojo como en las películas antiguas. En el frente, con la letra firme e inclinada de mi hermano, decía simplemente, para Ofelia. Leer a solas. Esperé hasta la noche. Javier y Nuria habían salido a cenar con amigos. Yo había dicho que estaba cansada, que prefería quedarme. Era mentira. Necesitaba estar sola para leer lo que mi hermano tenía que decirme desde el otro lado de la muerte. Me senté en mi cama con la lámpara de noche encendida y abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había 2 cosas: una carta manuscrita de varias páginas y un documento legal doblado. Empecé por la carta. Mi querida Ofelia, si estás leyendo esto, significa que finalmente me llegó la hora. No llores por mí. Viví bien. Viví a mi manera. Y me voy sabiendo que hice lo correcto al dejarte lo que voy a dejarte. Pero antes de que sigas leyendo, necesito que entiendas algo. Lo que hay en ese documento legal no se lo cuentes a nadie, Ofelia, ni siquiera a Javier, especialmente no a Javier. Hice una pausa. El corazón me latía fuerte. Seguí leyendo. Sé que duele oír esto de tu propio hermano, pero ese chico no es el niño que criaste. No sé cuándo se torció, si fue cuando lo mimaste demasiado o cuando eligió casarse con esa víbora de mujer, pero la verdad es que tu hijo es un hombre débil y codicioso, capaz de cualquier cosa por dinero. Y ella es peor. Ella es el cerebro detrás de todo. Él es solo el instrumento. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, corriendo la tinta. Pero continué. Durante estos últimos años te he visto desaparecer poco a poco. Cada vez que venía a visitarte, estabas un poco más pequeña, un poco más callada, un poco más ausente, y esos dos crecían en tu espacio como malas hierbas. Te he visto darles dinero que no tenías, firmar papeles que no entendías, renunciar a cosas que eran tuyas por derecho. Y lo peor es que te he visto convencerte a ti misma de que eso era amor. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Pero el amor no es lo que ellos te están dando, hermana. El amor es lo que tú les das sin recibir nada a cambio excepto migajas de atención y montañas de manipulación. Intenté abrirte los ojos. Dios sabe que lo intenté. Pero eres terca, Ofelia. Siempre lo fuiste. Así que decidí hacer algo diferente. Decidí protegerte incluso de ti misma. Desdoblé el documento legal con manos temblorosas. Era un testamento. El testamento de Tomás. Y mientras lo leía, el mundo se detuvo. Mi hermano me había dejado todo. 3 pisos en la zona más exclusiva de Valencia, cada uno valorado en aproximadamente 138.000 euros. Y una casa frente al mar en Denia, en la Costa Blanca, una propiedad que había comprado hace 10 años y que, según el documento, valía alrededor de 275.000 euros. En total, casi 700.000 euros en propiedades. Tuve que leerlo 3 veces para creerlo. Volví a la carta, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. Estos bienes son tuyos y de nadie más.
He dejado instrucciones muy claras con mi abogado, el señor Eduardo Navarro. Él se pondrá en contacto contigo para organizar la transferencia de las propiedades. Pero Ofelia, escúchame bien. No le cuentes a Javier ni a Nuria nada hasta que estés completamente segura de que no intentarán quitártelo. Y créeme, lo intentarán. Mi hermano me conocía demasiado bien. Sé que tu primer instinto será compartirlo con ellos. Querrás contárselo, ayudarlos, darles una parte, porque así eres tú. Pero te lo suplico, hermana, no lo hagas. Todavía no. Obsérvalos primero. Mira cómo se comportan cuando no saben que tienes algo que quieren. Ahí es cuando verás quiénes son realmente. Pasé a la última página. He vivido 73 años en este mundo, Ofelia, y he conocido a mucha gente, gente buena y gente mala, y puedo asegurarte que tu nuera es de lo peor. Esa mujer no te quiere, nunca te quiso. Eres un medio para un fin, y el fin es todo lo que puedan sacarte. Javier es débil, ella lo controla. Si le cuentas de la herencia, en menos de una semana estarán presionándote para que les des todo. Inventarán emergencias, crisis, enfermedades. Te harán sentir culpable por tener cuando ellos no tienen. Y tú cederás, porque siempre cedes. Tenía razón. Sabía exactamente quién era yo. Así que te pido esto, querida hermana. Sé egoísta por una vez en tu vida. Guarda este secreto. Protege lo que es tuyo. Y si en algún momento sientes que estás en peligro, que te están manipulando demasiado o forzándote a hacer cosas que no quieres, llama al señor Navarro. Él tiene instrucciones de ayudarte. Le he pagado por adelantado para que te represente y proteja tus intereses. No tendrás que gastar ni un euro. La carta terminaba con una despedida simple pero devastadora. Siempre te quise, Ofelia. Fuiste la mejor hermana que un hombre podría pedir. Ahora te toca ser buena contigo misma. No dejes que te destruyan. No les des ese poder. Y si alguna vez dudas, recuerda esto. La gente que realmente te ama no necesita que estés rota para sentirse completa. Con todo mi cariño, tu hermano Tomás. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas esa noche. Lloré por mi hermano, por su ausencia, por su amor incondicional. Lloré por mí misma, por todos los años que pasé encogiéndome para que otros pudieran crecer. Y lloré por Javier, por el hijo que había sido y el hombre en el que se había convertido. Al día siguiente llamé al señor Eduardo Navarro. Era un hombre de unos 50 años, con voz calmada y modales formales. Concertó una cita para el martes siguiente en su despacho. El señor Tomás fue muy claro en sus instrucciones. Señora Martínez, me dijo mientras revisábamos los documentos. Estas propiedades son suyas sin ninguna condición. Los pisos están actualmente alquilados, generando un ingreso mensual total de aproximadamente 4.100 euros. Ese dinero se ha estado acumulando en una cuenta desde el fallecimiento del señor Tomás. Ya hay cerca de 9.000 euros disponibles. No podía hablar, solo asentía mientras él continuaba. La casa de la playa está desocupada. Su hermano la usaba ocasionalmente, pero está en perfectas condiciones. Totalmente amueblada. Servicios al corriente. Lista para que usted viva en ella cuando lo desee. ¿Y qué tengo que hacer?, pregunté finalmente. Nada, señora. Solo firmar los documentos de traspaso ante notario. El proceso tarda aproximadamente 2 semanas. Después de eso, todo estará oficialmente a su nombre. Y nadie puede quitármelo. El señor Navarro me miró fijamente. Nadie, señora Martínez. Estas propiedades son suyas por derecho testamentario. Nadie puede reclamarlas, venderlas o disponer de ellas sin su consentimiento expreso y notariado. Su hermano se aseguró de eso. Fue entonces cuando le conté todo. No sé por qué lo hice, quizás porque necesitaba decirlo en voz alta.
quizás porque vi en sus ojos una comprensión que no encontraba en mi propia casa. Le conté sobre Javier, sobre Nuria, sobre el dinero que desaparecía, sobre los comentarios acerca de mi memoria, sobre cómo me sentía cada vez más pequeña en mi propia vida. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente. Su hermano me advirtió que algo así podría estar pasando, dijo. Por eso fue tan específico en sus instrucciones. Señora Martínez, no puedo decirle qué hacer con su familia, pero sí puedo decirle esto. Si en algún momento siente que la están presionando para firmar algo, para dar su consentimiento a algo, o si siente que corre algún riesgo, llámeme. A cualquier hora. Protegeré sus intereses. Es lo que le prometí a su hermano. Me dio su tarjeta. La guardé en el lugar más seguro que se me ocurrió. Dentro del sujetador. Firmamos los papeles ese día. El señor Navarro me explicó que en 2 semanas tendría que volver para la firma definitiva ante notario y que ese día todo sería oficial. Mientras tanto me dijo, le sugiero que no mencione nada de esto a nadie. Absolutamente a nadie. Entendido, respondí, pero mientras conducía de vuelta a casa con los documentos preliminares en el bolso, no pude evitar sentir una emoción que no había sentido en años. Era algo parecido a la esperanza, era algo parecido al poder. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que ellos no sabían. Tenía un as bajo la manga, tenía una salida, y entonces, justo cuando llegué a casa y estaba a punto de contárselo todo, porque el corazón de madre no sabe guardar secretos, los escuché planeando destruirme. Los días después de escuchar esa conversación fueron los más extraños de mi vida. Me movía por la casa como un fantasma que puede ver a los vivos pero no puede tocarlos. Sonreía cuando debía sonreír, asentía cuando debía asentir, pero por dentro estaba completamente despierta por primera vez en años, observando cada detalle con una claridad dolorosa. Empecé a recordar cosas pequeñas que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura y de repente pudiera ver todas las trampas que me habían tendido. Recordé aquella vez, hace 6 meses, cuando Nuria me pidió que firmara unos papeles. Es para actualizar el seguro de la casa. Feli había dicho con esa sonrisa dulce que ahora podía ver por lo que era, una máscara. Solo tu firma aquí y aquí. Había firmado sin leer. Confiaba en ella, confiaba en que tenía en mente mis mejores intereses. Ahora me preguntaba, ¿qué demonios había firmado ese día? Recordé cuando Javier me convenció de poner su nombre en mi cuenta bancaria. Es por si te pasa algo, mamá. Así puedo acceder a tus fondos para pagar tus medicinas o lo que necesites. Es solo una precaución. ¿Una precaución? Claro, una precaución para él, no para mí. Desde ese día, mi cuenta había empezado a vaciarse más rápido. Recordé las visitas al médico que Nuria había organizado el año pasado. Solo es un chequeo de rutina, Feli. A tu edad es importante hacerse revisiones. El médico me había hecho preguntas extrañas sobre mi memoria, sobre si olvidaba cosas, sobre si me confundía. Yo había respondido con honestidad, mencionando pequeños olvidos normales para cualquiera de 71 años. Pero ahora me daba cuenta de que estaban construyendo un expediente, estaban documentando cada pequeño desliz para usarlo en mi contra. Recordé cuando empezaron a aislarme de mis amigas. No fue abrupto, fue gradual, casi imperceptible. Primero fue Carmen, mi amiga de toda la vida. Habíamos planeado comer un martes. Yo estaba lista, esperando en el salón, cuando Nuria llegó con expresión preocupada. Feli, llamó Carmen. Dice que tiene que cancelar. Al parecer su hija está enferma. Le creí. Le mandé un mensaje a Carmen deseándole lo mejor. Ella respondió, confundida. ¿De qué hablas, Ofelia?
Te esperé en el restaurante 2 horas. ¿Olvidaste nuestra cita? Cuando le mostré el mensaje a Nuria, ella lo negó. Quizás te confundiste, Feli. Quizás soñaste que te lo dije. Y yo, Dios me perdone, empecé a dudar de mí misma. Empecé a pensar que quizás sí me había confundido. Luego fue Linda, después Harriet. Una por una, mis amigas desaparecieron de mi vida, cada vez con una excusa diferente, cada vez dejándome más aislada, más dependiente de Javier y Nuria. Recordé el día que quise ir al banco sola. Nuria insistió en acompañarme. La zona es peligrosa, Feli. No quiero que te pase nada. En el banco, ella habló por mí. Ella hizo las transacciones. Yo solo firmé donde me dijeron. La cajera ni siquiera me miró a los ojos. Para ella, yo era una vieja invisible y mi nuera era quien realmente importaba. Recordé las conversaciones donde Javier mencionaba sus deudas. Nunca directamente. Siempre en conversaciones con Nuria, que yo casualmente escuchaba. No sé cómo vamos a pagar esto. Los acreedores nos están presionando. Si no conseguimos el dinero pronto, vamos a perderlo todo. Y yo, predecible como el amanecer, siempre ofrecía ayuda. Tengo unos ahorros, hijo, podemos usar eso. Ahora me daba cuenta de que esas conversaciones no eran accidentales. Yo debía escucharlas. Era teatro diseñado para manipular mi culpa materna, para hacerme sentir que si no los rescataba, sería responsable de su ruina. Recordé cuando empezaron a hablar de residencias de ancianos. No las llamaban así, por supuesto. Las llamaban comunidades para adultos mayores o residencias asistidas. Nuria dejaba folletos coloridos en la mesa del comedor. Mira qué bonito, Feli. Tienen actividades, enfermeras las 24 horas, gente de tu edad. No estarías sola. Lo decía como si fuera un regalo, como si me estuvieran ofreciendo unas vacaciones permanentes. Javier apoyaba la idea con comentarios sutiles. Te aburres aquí, mamá. En esos lugares tendrías gente con quien hablar, cosas que hacer. Lo que realmente querían decir era, en esos lugares estarías fuera del camino y tendríamos tu casa. Recordé la semana pasada, cuando Nuria me preparó un té especial. Es para que duermas mejor, Feli. He notado que estás cansada últimamente. Bebí ese té sin sospechar nada. Esa noche dormí casi 12 horas seguidas. Al día siguiente estaba aturdida, confundida. Nuria aprovechó para comentar, ¿ves? Así estás últimamente, desorientada. Quizás deberíamos hablar con el médico. Ahora me preguntaba qué demonios me había puesto en ese té. Todos estos recuerdos me golpeaban como olas. Cada uno era una pequeña traición, y en conjunto formaban un plan meticuloso para vaciarme, declararme incapaz y quedarse con todo lo que era mío. Pero ellos no sabían 3 cosas fundamentales. Primero, yo había escuchado. Sabía exactamente lo que planeaban hacer. Segundo, tenía propiedades por valor de casi 700.000 euros que ni siquiera sabían que existían. Tercero, Ofelia Martínez acababa de despertar, y una mujer de 71 años que sobrevivió a la pobreza, la viudez, la soledad y años de manipulación silenciosa, es mucho más fuerte de lo que nadie podría imaginar. Esa noche, mientras ellos dormían, saqué un cuaderno viejo del cajón de mi mesita de noche. Era un cuaderno que Antonio me había regalado años atrás, con tapas de cuero gastado. Nunca lo había usado. Ahora tenía el propósito perfecto. En la primera página escribí, Diario de Defensa de Ofelia Martínez. Y empecé a anotar todo, cada fecha, cada conversación sospechosa, cada papel que me habían hecho firmar, cada vez que me habían aislado de mis amigas, cada comentario sobre mi memoria, cada visita extraña al médico, todo. También anoté el nombre y número del señor Eduardo Navarro,
los detalles de mi herencia, las fechas importantes. La firma definitiva ante notario estaba programada para dentro de 10 días. Tenía que sobrevivir esos 10 días sin levantar sospechas. Al día siguiente llamé a Carmen desde una cabina telefónica. No podía usar mi móvil. Javier había insistido en configurármelo mejor hace unos meses. Ahora sospechaba que tenía acceso a todas mis llamadas y mensajes. Ofelia. Carmen, necesito que me escuches y que no le cuentes esto a nadie. Le conté todo, cada palabra que había escuchado, cada pieza del plan. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ofelia, tienes que salir de esa casa, dijo finalmente. Esa gente es peligrosa. Lo sé, pero todavía no puedo. Tengo que esperar a que se resuelva un asunto legal. 10 días más. Solo necesito aguantar 10 días. Y si en esos 10 días te hacen firmar algo, y si te llevan al médico y consiguen que te declaren incapaz, no voy a firmar nada más. Y si intentan llevarme al médico, me voy a negar. Montaré un escándalo si es necesario. Carmen suspiró. Tienes mi número. Cualquier cosa, a cualquier hora, me llamas. Y si en 2 días no sé de ti, voy a esa casa y voy a montar el escándalo más grande que hayas visto. Gracias, Carmen. Eres la única amiga que me queda. Siempre fui tu amiga, Ofelia. Fui yo la que dejó de insistir. Debería haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Cuando colgué, sentí que un peso se levantaba de mi pecho. Alguien más lo sabía. Alguien más estaba vigilando. Ya no estaba completamente sola. Esa tarde, Nuria me encontró en la cocina preparando café. Feli, tenemos que hablar, dijo con ese tono serio que usaba cuando quería que algo sonara importante. Dime, cariño, Javier y yo estamos preocupados por ti. Hemos notado que estás muy distraída últimamente. Ouvidas cosas. Te confundes. Respiré hondo. Era hora de actuar. ¿De verdad? Respondió suavemente, mirándola directamente a los ojos. No me había dado cuenta. Por eso queremos llevarte a un especialista, un neurólogo, solo para hacer una evaluación completa. Es por tu bien. ¿Cuándo? El jueves. Ya tenemos cita. El jueves era dentro de 2 días. Y mi firma ante notario era dentro de 10. Si me llevaban a ese neurólogo el jueves, seguramente saldría de allí con un diagnóstico preparado de deterioro cognitivo, y entonces el plan se aceleraría. Está bien, dije finalmente. Si crees que es necesario, iré. Nuria pareció sorprendida por mi docilidad. Esperaba resistencia, pero yo había aprendido algo estos últimos días. A veces la mejor defensa es parecer indefensa. Perfecto, dijo con una sonrisa. Te va a hacer bien, ya verás. Cuando se fue, saqué la tarjeta del señor Navarro de mi sujetador y memoricé su número. En 2 días, temprano el jueves, antes de que me llevaran a ese neurólogo, iba a hacer una llamada que lo cambiaría todo. La noche del miércoles escuché la conversación que confirmó todas mis sospechas y rompió el último hilo de esperanza que me quedaba. Era tarde. Yo estaba en mi habitación, pero no podía dormir. Había algo en el aire, una tensión eléctrica que me mantenía alerta. Escuché a Javier y Nuria subir las escaleras, hablando en voz baja. Pasaron frente a mi puerta y continuaron hacia su habitación al final del pasillo. Me levanté descalza y caminé en silencio hasta quedar cerca de su puerta. Estaba entreabierta. Podía escuchar cada palabra con claridad cristalina. Mañana es el día, dijo Nuria con voz determinada. El doctor Mendoza tiene todo listo.
Va a diagnosticar demencia senil moderada con recomendación de institucionalización inmediata. ¿Y si ella se niega? Preguntó Javier. No se va a negar. Le vamos a dar el sedante en el desayuno como acordamos. Para cuando lleguemos al consultorio, estará lo suficientemente desorientada como para que el diagnóstico sea creíble. El médico hará las preguntas, ella fallará las respuestas, y listo. Tenemos el certificado. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Y cuánto nos va a costar esto? Preguntó Javier. 5.000 euros. Los pagaremos con el dinero que saquemos de su cuenta en cuanto tengamos la tutela. Ya hablé con el abogado. Una vez tengamos el certificado médico y tu firma como único hijo, podemos tramitar la tutela en menos de una semana. Entonces viene lo bueno. ¿Cuánto crees que podemos sacar con todo? Nuria hizo una pausa. La imaginé haciendo cálculos mentales. La casa vale fácilmente 300.000 euros. Quizás más si esperamos un poco, pero yo digo que vendamos rápido. Todavía tiene unos 6.000 en su cuenta. Su pensión es de 1.100 al mes. Si la institucionalizamos, esa pensión pasa a nosotros como tutores. La residencia cuesta 1.800 mensuales, pero con lo que saquemos de la casa podemos pagarle 3 años allí y aún nos quedan unos 250.000 limpios para nosotros. 250.000, repitió Javier, y en su voz había algo que me rompió el corazón. Era alivio. Era felicidad. Mi propio hijo estaba feliz pensando en encerrarme y robarme. Con eso pagamos todas las deudas, invertimos en el nuevo negocio y por fin podemos vivir la vida que merecemos, continuó Nuria, sin tener que cuidar de una vieja que cada día es más inútil. Y si alguien hace preguntas, si alguna de sus amigas se mete, Nuria se rió. Era una risa fría, calculadora. ¿Qué amigas? Las alejamos a todas hace meses, no tiene a nadie. Su hermano está muerto. No hay parientes cercanos. Somos todo lo que tiene. Y cuando esté institucionalizada, controlamos quién la visita y quién no. Si alguien pregunta, mostramos el certificado médico y explicamos que lamentablemente su condición empeoró y necesitaba atención profesional. Punto. Suena demasiado fácil. Es porque es fácil, Javier. Tu madre es una vieja sola, sin recursos reales. Nadie va a hacer preguntas. Nadie va a investigar. Este tipo de cosas pasa todos los días, familias institucionalizando a sus mayores porque ya no pueden cuidarlos. Es perfectamente normal. Hubo un silencio. Luego la voz de Javier, más baja. A veces me siento mal por esto. No seas débil ahora, dijo Nuria con dureza. Ella ya vivió su vida, tuvo su matrimonio, su juventud, todo. Ahora nos toca a nosotros. Y además, vamos a pagarle un buen lugar. No la estamos dejando en la calle. Tendrá comida, una cama, enfermeras. Estará bien. Supongo que sí. No supongas. Sábelo. Y sabes que no tenemos otra opción. Tus deudas son de 75.000 euros, Javier. 75.000. Si no pagamos pronto, van a venir por nosotros. ¿Quieres que perdamos todo? ¿Quieres que acabemos en la calle mientras ella sigue sentada aquí en esta casa que vale una fortuna? No. Entonces mañana nos levantamos temprano, le damos la medicación, la llevamos al médico, conseguimos el certificado y empezamos el proceso. En un mes todo esto será un mal recuerdo y estaremos viviendo la vida que merecemos. Escuché movimiento dentro de la habitación. Me alejé rápidamente y volví a mi cuarto sin hacer ruido. Cerré la puerta y me senté en la cama, temblando de pies a cabeza. 75.000 euros de deudas. Mi hijo tenía 75.000 euros de deudas que yo no conocía, y estaba dispuesto a destruirme para pagarlas. El sedante en el desayuno, el médico comprado, el diagnóstico falso, la institucionalización inmediata.
Todo estaba planeado al detalle. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Mi cita con el notario era en 9 días, pero ellos planeaban llevarme al médico mañana. Si me drogaban, si conseguían ese certificado, todo estaría perdido. No importaría que tuviera propiedades valoradas en 700.000 euros si me declaraban incapaz. Javier, como único hijo, se convertiría en mi tutor legal, y un tutor tiene acceso a todo. Tenía que actuar ahora. No podía esperar 9 días más. Saqué la tarjeta del señor Navarro de mi sujetador. Marqué su número en mi móvil. Era tarde, pero él me había dicho que lo llamara a cualquier hora si estaba en peligro. Contestó al cuarto timbrazo. Su voz estaba somnolienta pero alerta. Señor Navarro, soy Ofelia Martínez. Disculpe la hora, pero estoy en peligro. Mañana van a drogarme y llevarme a un médico comprado para conseguir un certificado de demencia. Necesito su ayuda. Hubo una breve pausa. Luego su voz, completamente despierta. Señora Martínez, escúcheme con atención. ¿Puede salir de su casa ahora mismo sin que ellos se den cuenta? Creo que sí. Están dormidos. Hágalo. Lleve solo lo esencial. DNI, sus tarjetas, algo de ropa, nada más. Salga por la puerta principal y camine 2 manzanas hasta la avenida. Allí tome un taxi y dígale que la lleve al Hotel Vinci Palace en el centro. Yo la veré allí en 1 hora. ¿Puede hacer eso? Sí. Bien. No vuelva por nada. No le diga a nadie. Solo váyase. Nos vemos en 1 hora. Colgué y miré alrededor de mi habitación. 71 años de vida y todo lo que realmente necesitaba cabía en una pequeña bolsa de viaje. Metí mi DNI, mi tarjeta bancaria, algo de ropa interior, un jersey, los documentos preliminares de la herencia que el abogado me había dado, el cuaderno donde había estado anotando todo, y las pocas fotos que tenía de Antonio y de Javier cuando era niño. El Javier que no era el que es ahora. Me vestí en silencio. Pantalón oscuro, blusa cómoda, zapatos planos. Saqué los 1.200 euros en efectivo que tenía escondidos en una caja de zapatos en mi armario. Era lo que quedaba de mi pensión de este mes. Abrí la puerta de mi habitación despacio. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Bajé las escaleras paso a paso, evitando el tercer escalón que siempre crujía. Llegué a la puerta principal. Mi mano temblaba al girar el pomo. Antes de salir miré atrás una última vez. Esta había sido mi casa durante más de 20 años. La casa donde Antonio y yo envejecimos juntos. La casa donde crié a Javier. La casa que ahora querían robarme. Salí y cerré la puerta sin hacer ruido. El aire de la noche era frío y limpio. Caminé rápido, casi corriendo, las 2 manzanas hasta la avenida. Pasó un taxi y lo paré. Al Hotel Vinci Palace, por favor. Mientras el taxi se movía por las calles vacías, miré por la ventana y vi mi vida antigua alejarse. La mujer que había sido, la que siempre cedía, la que siempre perdonaba, la que siempre se hacía pequeña. Esa mujer se quedó atrás. La mujer en ese taxi era diferente. Era una mujer que acababa de elegirse a sí misma por primera vez en 71 años. Y ya no había vuelta atrás. El señor Eduardo Navarro me esperaba en el vestíbulo del Hotel Vinci Palace cuando llegué. Era casi medianoche, pero él estaba impecable, con traje oscuro y llevando un maletín como si fuera mediodía. Me saludó con un gesto de cabeza y me guió a un rincón discreto donde pudiéramos hablar sin ser escuchados. Señora Martínez, hizo bien en salir de esa casa, dijo sin preámbulos. Pero ahora tenemos que actuar rápido. Mañana a primera hora, cuando descubran que se ha ido,
Van a empezar a buscarla. Llamarán a hospitales, a la policía, fingirán preocupación. Tenemos que adelantarnos. ¿Qué sugiere? Primero, vamos a proteger sus bienes inmediatamente. No podemos esperar 9 días más para la firma ante notario. Voy a hacer unas llamadas y organizar una cita de emergencia para mañana por la mañana. Las propiedades tienen que estar a su nombre lo antes posible. Asentí, incapaz de hablar. El alivio y el miedo se mezclaban en mi pecho. Segundo, necesito que me cuente todo lo que ha firmado en los últimos meses. Cada documento, por insignificante que parezca, durante la siguiente hora le conté todo: los papeles del supuesto seguro de la casa, la autorización para que Javier manejara mi cuenta bancaria, los formularios médicos, las evaluaciones con el doctor, todo. El abogado tomaba notas con expresión cada vez más seria. Esto es peor de lo que pensaba, dijo finalmente. Han estado construyendo un caso contra usted durante meses, pero algo juega a su favor. Usted se fue antes de que consiguieran el certificado médico definitivo. Sin ese documento, no pueden proceder con la tutela, y ahora que está bajo mi protección legal, cualquier intento de declararla incapaz tendrá que pasar por mí. ¿Pueden obligarme a volver? No. Usted es una adulta con plena capacidad legal. Tiene derecho a vivir donde quiera, pero tenemos que ser estratégicos. Mañana van a denunciar su desaparición. Dirán que está desorientada, que sufre demencia, que puede estar en peligro. ¿Y qué hacemos? Usted va a ir voluntariamente a la comisaría y va a declarar que está bien, que salió de su casa por decisión consciente y que no desea volver. Yo estaré con usted. También voy a presentar una orden de alejamiento preventiva contra su hijo y su nuera, prohibiéndoles acercarse a usted o intentar contactarla. ¿Puedo hacer eso? No solo puede, debe hacerlo. Ellos representan una amenaza directa para su bienestar y sus bienes. Me registré en el hotel esa noche bajo mi nombre completo. El señor Navarro pagó una semana por adelantado. Considérelo un adelanto de los honorarios que su hermano ya pagó, dijo cuando intenté protestar. La habitación era simple pero limpia. Cama individual, baño pequeño, una ventana que daba a la calle. Me senté en la cama y por primera vez en horas lloré. No de tristeza, sino de liberación. Había salido. Había escapado. Estaba a salvo. A las 7 de la mañana mi móvil sonó. Era Javier. Dejé que sonara hasta que se cortó. Inmediatamente volvió a sonar. Luego otra vez. Y otra. Conté 17 llamadas seguidas antes de que finalmente parara. Luego llegaron los mensajes. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Por favor, contesta. Necesitamos saber que estás bien. Mamá, esto no tiene gracia. ¿Dónde te has ido? Si no contestas, vamos a llamar a la policía. No respondí a ninguno. A las 9 de la mañana, el señor Navarro me recogió en el hotel. Fuimos directamente a su despacho, donde ya nos esperaba un notario que él había contactado. En menos de 2 horas, todos los documentos estaban firmados, sellados y registrados. Los 3 pisos y la casa de la playa estaban oficialmente a mi nombre. Nadie podía tocarlos, nadie podía venderlos. Eran míos y solo míos. Ahora viene lo importante, dijo el abogado. Vamos a ir a la comisaría y usted va a hacer una declaración oficial. En la comisaría nos atendió una agente. Se llamaba Laura Fernández y tenía una mirada directa que me hizo sentir segura. Le conté todo, cada detalle del plan que había escuchado, las drogas que planeaban darme, el médico comprado, la institucionalización forzada, todo. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, me miró durante un largo rato. Señora Martínez,
está declarando bajo juramento que su hijo y su nuera planearon drogarla y obtener un diagnóstico médico falso para declararla incapaz y apropiarse de sus bienes? Sí. ¿Y se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales en este momento? Completamente. ¿Desea volver a su casa? No. Nunca. La agente asintió y continuó escribiendo. Luego miró al señor Navarro. ¿Va a proceder legalmente? Sí, respondió él. Vamos a solicitar una orden de alejamiento y estamos evaluando presentar cargos penales por intento de fraude y abuso de persona mayor. Bien. La declaración de la señora quedará registrada. Si su familia viene a denunciar su desaparición, les informaremos de que está bien y no desea contacto. Algo más. Eso es todo por ahora. Gracias, agente. Cuando salimos de la comisaría, me sentí más fuerte. Cada paso que daba me alejaba de la víctima que había sido y me acercaba a la mujer que necesitaba ser. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora esperamos, dijo el abogado. Ellos intentarán encontrarla. Llamarán a hospitales. Quizás contraten a un investigador privado. Pero usted está legalmente protegida, y mientras tanto, vamos a organizar sus finanzas. Durante los siguientes días, el señor Navarro se convirtió en más que mi abogado, se convirtió en mi aliado, mi protector, la única persona en la que podía confiar completamente. Me ayudó a abrir una nueva cuenta bancaria en un banco diferente. Transferimos todos mis fondos allí, fuera del alcance de Javier. Me explicó cómo funcionaba el ingreso de los pisos alquilados, 4.100 euros mensuales que ahora iban directamente a mi cuenta, más mi pensión de 1.100. Casi 5.200 euros al mes. Yo, que había vivido de migajas durante años, ahora tenía más dinero del que necesitaba. ¿Qué hago con tanto? Le pregunté. Vivir, señora Martínez. Simplemente, vivir. También me ayudó a contactar con Carmen. Ella lloró cuando escuchó mi voz. Ofelia, gracias a Dios. Estaba a punto de ir a tu casa a buscarte. Estoy bien, Carmen. Estoy a salvo y tengo mucho que contarte. Quedamos en vernos en una cafetería al día siguiente. Cuando llegué, ella ya estaba allí, esperándome con lágrimas en los ojos. Nos abrazamos durante mucho tiempo. Mira lo que te hicieron, dijo, tocando mi cara como para verificar que era real. Te tenían prisionera en tu propia casa. Ya no respondió. Ya no estoy allí y no voy a volver nunca. Le conté todo. La herencia, el plan, mi escape, las propiedades. Todo. Carmen escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. 700.000 euros, susurró. Ofelia, eres rica. No me siento rica, me siento libre. ¿Qué es mejor? Mi móvil sonó. Era otro mensaje de Javier. El número 50. Desde que me había ido, había dejado de contarlos. Mamá, por favor, solo queremos saber que estás bien. No tienes que volver si no quieres, solo habla con nosotros. Le mostré el mensaje a Carmen. No le creas, dijo inmediatamente. Lo sé, borré el mensaje sin responder. Luego, por primera vez, bloqueé el número de Javier y el de Nuria. Si querían comunicarse conmigo, tendrían que hacerlo a través del señor Navarro. Esa noche, sola en mi habitación de hotel, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente de la que había visto hace una semana, más delgada, quizás, más cansada, definitivamente. Pero en sus ojos había algo que no estaba antes. Había determinación, había fuerza, había vida. Ofelia Martínez había despertado y no planeaba volver a dormirse nunca más. La primera semana después de mi escape fue extraña. Me despertaba cada mañana en esa habitación de hotel sin saber por un segundo dónde estaba. Luego la memoria volvía como un puñetazo. Había dejado mi casa, había dejado a mi hijo, había elegido salvarme,
El señor Navarro me llamaba todos los días. Me mantenía informada de cada movimiento que Javier y Nuria hacían para encontrarme. Presentaron una denuncia de persona desaparecida, me dijo al tercer día. Alegaron que usted sufre demencia y puede estar desorientada y en peligro. La policía les informó que usted ya había hecho una declaración voluntaria y que está bien. No les dieron más información. ¿Y qué dijeron? Su hijo insistió. Quiso hablar con superiores. Amenazó con conseguir abogados, pero la agente Fernández fue muy clara. Usted es una adulta con plena capacidad legal y tiene derecho a su privacidad. Ellos no tienen derecho a saber dónde está. ¿Creen que volveré? Probablemente, o al menos esperan cansarla lo suficiente como para que baje la guardia. Tenía razón. Los intentos de contacto se intensificaron. Como había bloqueado sus números, empezaron a usar otros métodos. Llamaron al hotel. La recepcionista me informó que un hombre que decía ser mi hijo había preguntado por mí. Ella, siguiendo las instrucciones del señor Navarro, negó que yo estuviera allí. Contactaron a Carmen. Ella me llamó inmediatamente. Ofelia, tu nuera acaba de llamarme. Me dijo que estás enferma, que te fuiste confundida, que necesitan encontrarte para llevarte al médico. Le dije que no sabía nada de ti. Gracias, Carmen. También dijo algo extraño. Dijo que cuando te encuentren, se asegurarán de que recibas el tratamiento apropiado. El tratamiento apropiado. Institucionalización. Drogas. Control total. No me van a encontrar, le aseguré. Estoy protegida. Pero por las noches, sola en esa habitación de hotel, el miedo me visitaba. ¿Y si me encontraban? ¿Y si conseguían engañar a un juez? ¿Y si lograban declararme incapaz de alguna manera? El señor Navarro notó mi ansiedad. Señora Martínez, creo que es hora de que se mude a un lugar más permanente, me dijo una tarde. El hotel está bien temporalmente, pero usted necesita un hogar. ¿Dónde? La casa de la playa, la que le dejó su hermano. Está lista para ser ocupada. Tiene muebles, servicios, todo. Y lo más importante, está a 2 horas de aquí. Su hijo no sabe que existe. Puede empezar de nuevo allí, en paz. La idea me aterraba y me emocionaba a la vez. Empezar de nuevo a los 71 años. Vivir sola en una casa frente al mar. Puedo llevarla este fin de semana para que la vea, ofreció. Si no le gusta, buscaremos otra opción. Pero creo que le va a gustar. El sábado por la mañana, el señor Navarro vino a recogerme. Condujimos durante 2 horas por una hermosa carretera costera. Yo miraba el mar por la ventana y sentía algo parecido a la esperanza. La casa estaba en un pueblo pequeño llamado Denia. Tomás la había comprado hace 10 años como refugio de fin de semana. Era un edificio de 2 plantas pintado de blanco, con grandes ventanas que daban al mar. Tenía un pequeño jardín con flores silvestres y una terraza de madera donde se podía escuchar las olas. Cuando entré, me quedé sin palabras. Todo estaba inmaculado. Salón amplio con muebles cómodos. Cocina moderna y bien equipada. 2 habitaciones en el segundo piso, ambas con vistas al mar. En el dormitorio principal había una nota sobre la cama. Reconocí la letra inmediatamente. Era de Tomás. Ofelia. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste tu camino a este lugar. Esta casa fue mi santuario durante años. Ahora es tuyo. Nadie te conoce aquí. Nadie te juzgará. Nadie te usará. Puedes ser quien realmente eres. Puedes descansar. Vive en ella. Disfrútala. Te la ganaste. Con amor, tu hermano. Lloré sosteniendo esa nota. Tomás lo había pensado todo. Incluso esto. Incluso darme un lugar donde esconderme, sanar, volver a ser yo misma. ¿Qué le parece? Preguntó el señor Navarro desde la puerta.
Creo que mi hermano fue más sabio de lo que le di crédito, respondí. ¿Me mudo? Sí. Regresamos a Valencia esa tarde. Durante la siguiente semana, el abogado me ayudó a organizarlo todo. Contraté una pequeña empresa de mudanzas para traer las pocas cosas que necesitaba. Ropa nueva, algunos libros, artículos básicos para la casa. No quería traer nada de mi vida anterior, nada que me recordara a esa mujer pequeña y asustada que había sido. Carmen insistió en acompañarme el día de la mudanza. No vas a mudarte a 2 horas de distancia sin que yo sepa exactamente dónde estás, dijo, con esa voz firme que no admitía argumentos. Le di la dirección y el teléfono fijo de la casa, pero no se lo des a nadie más, le supliqué. Ni muerta. El día que dejé el hotel, Javier y Nuria hicieron su último intento desesperado. Habían contratado a un investigador privado que logró rastrearme hasta el Hotel Vinci Palace. Cuando llegó preguntando por mí, yo ya me había ido. El señor Navarro me llamó para informarme. Están escalando, dijo. El investigador fue al banco donde tenía su cuenta anterior. Descubrieron que cerró la cuenta y transfirió los fondos, pero no pudieron rastrear a dónde. También vinieron a mi despacho. Les dije que si querían comunicarse con usted, tenían que hacerlo por escrito, y yo le entregaría el mensaje. ¿Y lo hicieron? Sí. Enviaron una carta. ¿Qué dice? Hubo una pausa. ¿Quiere que se la lea? Sí. El abogado aclaró su garganta y empezó a leer con voz neutral. Querida mamá, no entendemos por qué hiciste esto. Solo queríamos ayudarte. Estábamos preocupados por tu salud. Si alguien te convenció de que teníamos malas intenciones, están mintiendo. Somos tu familia. Te queremos. Por favor, vuelve a casa. Podemos olvidar todo esto y empezar de nuevo. Tu hijo que te quiere, Javier. Silencio. Señora Martínez, estoy aquí. ¿Quiere responder? Pensé en esa carta, en cada palabra cuidadosamente elegida, en la manipulación disfrazada de amor, en la mentira envuelta en preocupación. No, dije finalmente, no quiero responder, que piensen lo que quieran. Yo ya sé la verdad. Hay algo más, continuó el abogado. Intentaron acceder a los registros de propiedad. Querían ver si había comprado o vendido algo recientemente. No encontraron nada porque las propiedades se registraron a su nombre antes de que empezaran a buscar. Pero están investigando sus finanzas. Pueden descubrir la herencia eventualmente. Quizás. Pero para entonces usted estará establecida en su nueva vida. Legalmente no pueden hacer nada. Las propiedades son suyas. Punto. Me mudé a Denia un martes por la mañana. Carmen vino conmigo y pasó el día ayudándome a acomodar todo. Cuando terminamos, nos sentamos en la terraza con café y miramos el mar. «Esto es hermoso», Ofelia dijo. «Tu hermano te dio un regalo. Me dio una vida nueva. ¿Tienes miedo?» «Todo el tiempo. Pero también tengo algo que no tenía antes. ¿Qué?» «Paz». Carmen se quedó esa noche. Dormimos en habitaciones separadas, pero dejamos las puertas abiertas, como hacen las amigas cuando quieren sentirse cerca. A la mañana siguiente, antes de irse, me abrazó fuerte. «Llámame cada semana. Si no lo haces, vuelvo aquí a buscarte. Te llamaré». «Lo prometo». Cuando se fue, estuve sola por primera vez en mi nueva casa. Caminé descalza por la playa. Sentí la arena fría entre los dedos. Escuché las gaviotas. Respiré el aire salado y por primera vez en años me sentí viva. Esa noche encontré algo más en la casa. En un cajón de la cocina había un sobre con mi nombre. Dentro había 5.000 euros en efectivo y otra nota de Tomás. Para emergencias, para que nunca te sientas atrapada, para que siempre tengas una salida. Mi hermano me había conocido mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Había anticipado cada necesidad, cada miedo, cada momento de duda. Guardé el dinero en un lugar seguro y guardé la nota en mi corazón. Pasaron 3 semanas en Denia
y empecé a entender lo que significaba vivir sin miedo. Me despertaba cuando mi cuerpo quería despertar, no cuando alguien necesitaba algo de mí. Desayunaba en la terraza mirando el mar, caminaba por la playa cada tarde, leía libros que había querido leer durante años pero nunca tuve tiempo. El pueblo era pequeño y tranquilo. La gente me saludaba sin hacer preguntas. Yo era simplemente la señora que vivía en la Casa Blanca frente al mar. Nadie conocía mi historia. Nadie me juzgaba. Nadie esperaba nada de mí. Pero la paz no dura cuando hay asuntos sin resolver. El señor Navarro me llamó un miércoles por la tarde. Señora Martínez, necesito informarle de algo importante. Su hijo y su nuera acaban de presentar una demanda. Están solicitando que un juez revise su capacidad mental y les otorgue la tutela sobre usted y sus bienes. Sentí que el estómago se me caía. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Pero tienen un problema. Usted ya hizo una declaración oficial ante la policía. Tiene representación legal. Ha demostrado capacidad para manejar sus asuntos. Y lo más importante, tengo documentada la conversación que escuchó en su diario. Eso es fuerte. No sé si es suficientemente fuerte, pero es un punto fuerte. Sin embargo, hay algo más que necesito decirle. El juez ha ordenado una evaluación psiquiátrica independiente. Usted tendrá que comparecer ante un especialista que determinará si tiene plena capacidad legal. Y si dicen que no la tengo, entonces tendríamos que apelar. Pero no va a llegar a eso. Usted está completamente lúcida. Cualquier psiquiatra imparcial lo confirmará. ¿Cuándo? En 2 semanas. La evaluación es en Valencia. Estaré con usted todo el tiempo. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Cada noche me acostaba preguntándome si un desconocido podría decidir que no era capaz de controlar mi propia vida. Imaginaba escenarios terribles. Javier y Nuria ganando la tutela, vendiendo todo, encerrándome en esa residencia mientras se quedaban con mi dinero. Carmen me llamaba todos los días para animarme. Eres la mujer más cuerda que conozco, Ofelia. No tengas miedo. No es miedo a estar loca. Es miedo a que un sistema corrupto les crea a ellos en lugar de creerme a mí. Por eso tienes un buen abogado. Por eso tienes pruebas. Por eso vas a ganar. El día de la evaluación, el señor Navarro vino a recogerme temprano. Condujimos las 2 horas hasta Valencia en silencio. Yo repasaba mentalmente todo lo que había vivido, preparándome para contarlo con claridad. La clínica psiquiátrica era un edificio moderno en el centro. El doctor que me evaluaría se llamaba Miguel Ángel Herrera. Era un hombre de unos 60 años, con voz suave y mirada atenta. Señora Martínez, voy a hacerle algunas preguntas, dijo. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo quiero conocerla y entender su situación. Durante 3 horas me hizo preguntas sobre mi vida, mi memoria, mis decisiones recientes, mis relaciones familiares. Le conté todo, de principio a fin. No omití nada. Le hablé de los años de manipulación, de la conversación que escuché, del plan para drogarme, de mi escape. Él escuchó sin juzgar, tomando notas ocasionales. ¿Por qué cree que su hijo haría algo así? Preguntó en un momento. Porque tiene 75.000 euros de deudas que no puede pagar. Porque está casado con una mujer que lo manipula. Porque en algún momento dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo entre él y el dinero. ¿Y cómo se siente respecto a eso? Pensé mucho tiempo antes de responder. Destrozada, traicionada, pero también liberada. Porque finalmente vi la verdad, y la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la mentira. Al final de la evaluación, el doctor Herrera me miró fijamente. Señora Martínez, usted es una de las personas más lúcidas que he evaluado en mucho tiempo. Lo que vivió fue abuso financiero y emocional sistemático.
El hecho de que pudiera reconocerlo y actuar para protegerse demuestra exactamente lo contrario de lo que su familia está alegando. Sentí que las lágrimas empezaban a brotar de mis ojos. Entonces, mi informe será muy claro. Usted tiene plena capacidad mental. No hay ninguna razón médica ni psicológica para que otra persona maneje sus asuntos. La petición de tutela debe ser rechazada. Salí de esa clínica sintiéndome 20 kilos más ligera. El señor Navarro estaba sonriendo. Lo hizo muy bien, señora Martínez. Ahora, ¿qué pasa? Ahora esperamos la vista judicial. Con este informe, su declaración ante la policía y su testimonio directo, ellos no tienen caso. Van a perder. La vista se programó para 3 semanas después. El señor Navarro me preparó para cada escenario posible. Me explicó qué preguntas me harían, cómo responder, cómo mantener la calma incluso si veía a Javier y Nuria. Van a intentar provocarla emocionalmente, me advirtió. Harán de víctimas, llorarán, dirán que solo querían ayudarla. No se deje engañar. No lo haré. El día de la vista llegó. Me vestí con dignidad. Pantalón oscuro, blusa blanca, el collar de perlas que Antonio me había regalado para nuestro 20º aniversario. Me miré en el espejo y vi a una mujer fuerte devolviéndome la mirada. Llegamos al juzgado temprano. El señor Navarro me guió a la sala de vistas, y allí, al otro lado del pasillo, estaban ellos. Javier había envejecido. Tenía profundas ojeras y había perdido peso. Nuria estaba impecable como siempre, con un vestido conservador y maquillaje discreto, la imagen perfecta de la nuera preocupada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Javier me miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido vergüenza. Nuria me miró con puro odio. Mamá, dijo Javier, dando un paso hacia mí. El señor Navarro se interpuso inmediatamente. Señor Martínez, hay una orden que prohíbe el contacto directo. Por favor, mantenga la distancia. Solo quiero hablar con mi madre. Puede hacerlo en la vista bajo supervisión de la jueza. Entramos a la sala. La jueza era una mujer de unos 50 años con expresión seria. Se llamaba Ana María Delgado y tenía reputación de ser justa pero estricta. El abogado de Javier y Nuria presentó su caso primero. Hablaron de mi edad, de supuestos olvidos, de mi comportamiento errático al dejar mi casa sin aviso. Presentaron testimonios del doctor que iban a usar para drogarme, que declaró que yo mostraba signos de deterioro cognitivo. Presentaron los papeles que me habían hecho firmar como evidencia de mi confusión. Era todo teatro, todo mentiras, pero estaba bien construido. Luego fue mi turno. El señor Navarro presentó el informe del doctor Herrera. Presentó mi diario donde había documentado cada conversación sospechosa, cada manipulación, cada señal de abuso. Y luego me llamó a declarar. Me senté frente a la jueza y conté mi historia con voz clara y firme, sin lágrimas, sin drama, solo los hechos. Escuché a mi hijo y a mi nuera planear drogarme, conseguir un diagnóstico falso, institucionalizarme en una residencia y vender mi casa para pagar sus deudas. No fue confusión, no fue paranoia, fue la verdad. Y tuve que escapar para salvar mi vida y mi libertad. Cuando terminé, la jueza se dirigió a Javier. Señor Martínez, ¿es cierto que tiene 75.000 euros de deudas? Javier tartamudeó. Su abogado intentó intervenir, pero la jueza lo silenció con la mano. Responda la pregunta. Sí, señoría, pero eso no tiene nada que ver con mi preocupación por mi madre. Y es cierto que planeaba vender la casa de su madre para pagar esas deudas. Pensamos que ella estaría mejor en un lugar donde recibiera atención profesional.
Eso no responde mi pregunta. ¿Planeaba vender la casa? Era una opción que estábamos considerando. La jueza escribió algo en sus notas. Luego me miró. Señora Martínez, ¿desea tener algún tipo de contacto con su hijo? No, señoría. ¿Y se siente capaz de manejar sus propios asuntos? Completamente. La jueza cerró la carpeta. La petición de tutela queda rechazada. La señora Ofelia Martínez tiene plena capacidad legal. La orden de alejamiento permanece en vigor. Caso cerrado. Javier y Nuria salieron furiosos. No me miraron, no dijeron nada, simplemente se fueron. Salí del juzgado con el señor Navarro y respiré hondo. Había ganado, había protegido mi libertad, había cerrado esa puerta para siempre. Han pasado 6 meses desde la vista, 6 meses desde que gané definitivamente mi libertad. 6 meses viviendo en esta casa frente al mar que me dejó mi hermano. La vida en Denia es simple y hermosa. Me despierto con el sonido de las olas. Desayuno en la terraza. Camino por la playa cada tarde, sintiendo la arena bajo mis pies y el viento en mi cara. He conocido a los vecinos. Gente amable que me invita a tomar café, que me cuenta historias del pueblo, que no pregunta por mi pasado porque entienden que todos tienen derecho a empezar de nuevo. Carmen me visita una vez al mes. Nos sentamos en la terraza, bebemos vino y reímos como no habíamos reído en años. A veces llora cuando me mira. No puedo creer todo lo que pasaste, me dice. Y no puedo creer lo fuerte que eres. No soy fuerte. Solo estoy cansada de ser débil. Los 3 pisos que heredé siguen generando ingresos, 4.100 euros mensuales que se depositan en mi cuenta sin que yo tenga que hacer nada. Sumados a mi pensión, tengo más dinero del que jamás soñé tener. No lo gasto en lujos, lo gasto en paz, en libros, en flores para mi jardín, en viajes cortos ocasionales con Carmen a pueblos cercanos. El señor Eduardo Navarro se convirtió en más que mi abogado. Es mi amigo. Me llama cada 2 semanas para asegurarse de que estoy bien. Me ayudó a escribir un testamento nuevo, claro y protegido. Cuando yo fallezca, todo irá a organizaciones de protección de personas mayores y refugios para víctimas de violencia doméstica. Javier no recibirá ni un céntimo. Esa fue mi decisión y la tomé en paz. No he sabido nada directamente de Javier y Nuria, pero el abogado me mantiene informada de lo que se entera. Después de perder la demanda de tutela, intentaron apelar. La apelación fue rechazada. Gastaron miles de euros en abogados para nada. Las deudas de Javier crecieron. Tuvieron que vender su propio piso y mudarse a uno más pequeño en las afueras de Valencia. Nuria consiguió un trabajo de oficina. Javier trabaja como vendedor en una tienda. Están viviendo la vida que siempre les correspondió. Una vida normal, sin lujos robados, sin herencia mala vida. A veces me pregunto si Javier piensa en mí, si se arrepiente, si entiende lo que perdió. No solo en dinero, sino en dignidad, en amor, en la posibilidad de tener una madre en sus últimos años. Probablemente me culpa. Probablemente le ha contado a todo el mundo que soy una vieja loca que lo abandonó, que lo desheredé sin razón, que lo traicioné, y está bien, que piense lo que quiera. Yo sé la verdad, y la verdad es que yo no lo abandoné. Él me abandonó primero. Me abandonó cada vez que eligió el dinero por encima de mí. Me abandonó cuando planeó drogarme e institucionalizarme. Me abandonó cuando dejó de verme como su madre y empezó a verme como un recurso que explotar. Hay momentos, lo confieso, en que siento tristeza, no por él, sino por el niño que fue, por ese Javier de 5 años que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo, por ese Javier de 10 años que me dibujaba cuadros en el colegio,
por ese Javier de 15 años que todavía me pedía consejo. Ese Javier murió hace mucho tiempo. Quizás nunca existió realmente. Quizás siempre fue una ilusión que yo me negaba a soltar, pero lo he soltado. Y al soltarlo, encontré algo inesperado. Me encontré a mí misma. Descubrí que Ofelia Martínez no es solo una madre, una viuda, una víctima. Ofelia Martínez es una mujer completa, una mujer que tiene derecho a ser feliz, una mujer que puede vivir para sí misma sin sentirse culpable. He empezado a hacer cosas que siempre quise hacer, pero nunca me permití. Tomé clases de pintura en el centro comunitario del pueblo. Mis cuadros son terribles, pero me hacen feliz. Me uní a una tertulia literaria donde mujeres de mi edad nos reunimos cada semana a discutir libros. Adopté una gata que apareció en mi jardín un día. La llamé Libertad. Una tarde, mientras pintaba en la terraza, se me acercó una mujer joven del pueblo. Se llama Elena Navarro. Es la sobrina del abogado y trabaja como trabajadora social. Señora Ofelia, dijo tímidamente. Mi tío me contó su historia. Espero que no le moleste. No me molesta. Trabajo con personas mayores en situaciones de abuso y me preguntaba si alguna vez consideró compartir su experiencia. Hay tantas mujeres viviendo lo que usted vivió, tantas que no saben cómo salir. Su historia podría ayudarlas. Lo pensé durante días. La idea me asustaba. Exponer mi dolor, mi vergüenza, mi historia a desconocidos. Pero luego recordé los años que pasé sintiéndome sola, creyendo que era la única, pensando que quizás yo era el problema. Está bien, le dije finalmente, lo haré. Ahora, una vez al mes, voy al centro comunitario y hablo con grupos de mujeres mayores. Les cuento mi historia. Les digo que no están solas. Les digo que el amor verdadero nunca te hace pequeña. Les digo que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismas. Y cuando veo sus caras, cuando veo las lágrimas de reconocimiento, cuando alguien se me acerca después y susurra, «Gracias, necesitaba oír eso», siento que mi dolor finalmente sirvió para algo. Hace 2 semanas recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Javier. La sostuve en mis manos durante 1 hora antes de decidir abrirla. Finalmente lo hice. Mamá, no espero que me perdones. Sé lo que hice. Sé lo que planeamos. No tengo excusas. La codicia me cegó. Nuria me manipuló. Pero eso no es excusa. Yo tomé las decisiones. Yo te traicioné. Perdí mi casa. Perdí mi estabilidad. Pero sobre todo, te perdí a ti. Y eso es lo que más duele. No te pido que vuelvas. No te pido dinero. Solo quería que supieras que me arrepiento. Y que a pesar de todo, todavía te quiero. ¿Tu hijo? Javier. Leí esa carta 3 veces. Busqué en cada palabra señales de manipulación, de intenciones ocultas, pero solo encontré tristeza. Quizás era genuina, quizás no. Ya no importaba. Escribí una respuesta corta. Javier, recibí tu carta. El arrepentimiento es el primer paso hacia la redención, pero no borra lo que pasó. Te deseo bien en tu vida. Espero que encuentres tu camino, pero mi camino ya no incluye la posibilidad de que vuelvas a hacerme daño. Cuídate. Mamá. La envié sin remitente. Era mi cierre, mi última palabra. Hoy cumplí 72 años. Carmen vino a visitarme y me trajo una tarta. La comimos en la terraza mientras el sol se ponía sobre el mar. ¿Eres feliz, Ofelia?, me preguntó. Pensé en todo el camino, en la mujer que era hace 1 año, en la mujer que soy ahora, en todo lo que perdí y todo lo que gané. Sí, respondí. Por primera vez en mucho tiempo soy feliz. Y era verdad. No era una felicidad explosiva o dramática. Era una felicidad tranquila, profunda, construida sobre el fundamento sólido de la dignidad recuperada.
Esa noche, sola en mi casa, salí a la playa. Las estrellas brillaban sobre el mar oscuro. Me quité los zapatos y caminé hasta donde las olas me mojaban los pies. Pensé en Tomás, mi hermano, que tuvo la sabiduría de protegerme incluso después de su muerte. Pensé en Antonio, mi marido, que me enseñó lo que era el amor real. Pensé en la mujer que fui y la mujer que soy ahora, y en voz baja, solo para mí y para el mar, dije las palabras que necesitaba decir. Gracias por salvarme, gracias por no rendirte, gracias por elegirte. El viento llevó mis palabras hacia el mar, y yo regresé a mi casa, a mi vida, a mi libertad. Esta es mi historia, la historia de una mujer que casi lo pierde todo, pero al final se recuperó a sí misma. No es una historia de venganza, es una historia de supervivencia, de dignidad, de justicia silenciosa. Y si hay alguien leyendo esto, alguien que está viviendo lo que yo viví, alguien que se siente pequeña, invisible y atrapada, quiero decirte esto: no estás sola, no estás loca, no es tu culpa. Y nunca, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Tu vida te pertenece, tu dignidad te pertenece, tu libertad te pertenece, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. Soy Ofelia Martínez. Tengo 72 años. Y finalmente, después de toda una vida, soy libre.